Oiga, diputada, ¿qué requeriríamos o qué requiere hacer, por ejemplo, el gobierno para que sí lleguen todas? Esa es una. Y la otra, creo que tocó un tema muy importante, ¿no? Porque dicen que una de las cuestiones para que se dé como el impulso de las mujeres en cualquier ámbito, no solamente político, puede ser social, profesional o hasta para impulsar un negocio, ¿no? Se requieren recursos. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados para impulsar este Sistema Nacional de Cuidados? Porque realmente, por ejemplo, yo no he visto que se impulse, por ejemplo, desde la iniciativa, ¿no? Porque ese es, para que se haga realidad, digamos, las cosas, se necesita un presupuesto, pero que también que se impulse este tipo de iniciativas. No sé cuál sea su perspectiva, diputada. Sí, por ejemplo, la presidenta ha mandado muchas reformas constitucionales, pero no retoma esa reforma constitucional al cuarto constitucional que se dio en la primera legislatura paritaria en la Cámara de Diputados. Se votó de manera unánime una reforma constitucional al cuarto que reconocía el derecho al cuidado. Si tú reconoces el derecho al cuidado, ¿quién es el responsable de generar las políticas públicas, la inversión presupuestal y también, digamos, las reformas legislativas para garantizar ese derecho que tú reconoces en la Constitución? Pues es el Estado con sus instituciones, ¿no? El Estado toma, dice, hay un nuevo derecho que se llama derecho al cuidado. Entonces, quiere decir que el Estado se responsabiliza de que las personas que necesitan cuidados los tengan. Entonces, uno lo va a hacer el Ejecutivo, esto va a ser el sector privado, esto van a ser las familias, esto van a ser las comunidades, ¿no? Y empieza, digamos, a intervenir para garantizar ese cuidado. Entonces, si realmente le vamos a entrar a eso, ¿no? Precisamente para, es decir, la idea de llegamos todas, nos podemos acercar a esa idea si las mujeres dejan de ser las casi únicas responsables de las tareas de cuidado. Ahí estamos atoradas, ¿no? El INEGI dice, hay una pobreza de tiempo de las mujeres. No tienen tiempo porque entre sus dos jornadas, no hay posibilidades, digamos, de poder avanzar de otra manera. Entonces, necesitamos esa reforma constitucional. O sea, llegar todas implica esa reforma constitucional. Necesitamos distribuir los trabajos de cuidado de otra manera. Y luego también decía, el derecho al cuidado, los derechos de quienes cuidan. Hay políticas en otros países, en Colombia hay algo que se le llaman las manzanas del cuidado, donde el gobierno municipal se encarga de tener, digamos, de tener una oferta laboral, ¿no? Para poder llegar a los hogares y decirle a una mujer que está cuidando a su madre enferma y que no tiene ningún ingreso porque está haciendo eso, por lo menos a decirle, a ver, aquí viene alguien a cuidar este día y tú vete a hacer tus cosas, vete a lo que tú decidas, descansa, finalmente descansa, este tiempo va a ser para ti y el municipio va a cuidar todo el día a tu enferma, ¿no? Entonces, políticas hay, digamos, de diferentes maneras. Entonces, es cuidar el derecho al cuidado, cuidado a quienes cuidan y el tema de el derecho al tiempo, el derecho al tiempo propio, digamos, ¿no? Entonces, las mujeres no tenemos derecho a ese tiempo porque tenemos el mandato cultural de no tienes derecho a descansar, tú tienes que encargarte del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados. Entonces, esa gran reforma constitucional podría abrir el camino efectivamente para que lográramos mayor autonomía económica, que lográramos mayor autonomía, digamos, de tiempo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues poder acceder a los derechos y entonces sí, que las niñas accedan, digamos, a nuevas profesiones, ¿no? A nuevas formaciones laborales que en realidad se vayan encaminando no a lo que siempre ha sido de las mujeres, que por lo general es lo peor pagado, ¿no? Con peores condiciones de derechos, sino a los mejores empleos, a los mejores salarios, a las mejores condiciones. O sea, que las niñas puedan mirar hacia el futuro de otra manera.
no solamente, digamos, en los oficios tradicionales en los que hemos estado, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, me parece que una cuestión central que ojalá, ¿no? La presidenta podría decir, ¿saben qué? Yo llamo a todas las mujeres políticas, a las mujeres gobernantes a decir, vamos a cambiar las reglas del juego, del cuidado, para que las mujeres todas puedan llegar a donde quieran, ¿no? A donde quieran, a ciertas profesiones, a vivir una vida sin violencia, a poderse independizar, a que no queden embarazadas las niñas y las adolescentes por falta de educación sexual y tal, ¿no? Y por ambientes de violencia que nadie interviene para que esos ambientes de violencia se acaben o sean sancionados. Entonces, pues ahí me parece que es lo que tendría que hacer el gobierno y eso implica recursos. Y si no hay, lo hemos dicho muchas veces, hay que hacer una reforma fiscal. No nos hacemos guajes en eso. Sí se necesita más dinero y el Estado no lo tiene. ¿Por qué? Porque no ha hecho una reforma fiscal necesaria, integral, para fortalecer esas finanzas y decir, hago la reforma fiscal y me lo voy a gastar en esto. Y una de estas cosas es... Pues usted es bueno, para mí, yo recuerdo mucho que usted contendió para la presidencia y pues que más que una persona una mujer que estuvo en este contexto también, me gustaría saber su opinión sobre si realmente llegamos, esta frase que dicen de que si llegamos todas, ¿no? Porque tenemos a la primera presidenta, mujer, ocupando un cargo en el Ejecutivo, pero me gustaría saber su perspectiva, su opinión sobre esto. ¿Realmente llegamos todas, diputada? No, mira, mi respuesta a esa pregunta directa es no, no llegamos todas, llegamos algunas, ¿no? Llegamos con más fuerza, llegamos de manera paritaria, tenemos 13 gobernadoras, tenemos todos los congresos locales paritarios, el Congreso de la Unión, tenemos una presidenta mujer, o sea, es decir, sí, el avance, la participación política de las mujeres cada vez se expresa más. Sí hay un avance, digamos, muy importante incluso, digamos, un poco con ciertas expresiones de diversidad. Las legislaturas pasadas había representación, por ejemplo, de mujeres trans. En este momento no las tenemos. Sí tenemos una representación bastante robusta de mujeres indígenas en el Congreso de la Unión. Hay mujeres muy jóvenes, mujeres grandes, digamos, en términos, creo que ya algunas mujeres también que representan las comunidades afromexicanas. Entonces, es decir, la respuesta es no llegamos todas, sin embargo, hay que reconocer que efectivamente, pues, a 30 años, ¿no? Que estamos ahora conmemorando los 30 años de este gran acuerdo internacional que se plasmó en la plataforma de Beijing, China, por los derechos de las mujeres, uno de los apartados muy importantes en aquel momento que apenas empezábamos, o sea, incluso no había ni siquiera cuotas uno de los temas era precisamente la necesidad de que las mujeres estuviéramos sentadas en las mesas de toma de decisión a nivel de políticas económicas, políticas alimentarias, políticas ambientales, en todos esta cuestión. Entonces, en ese sentido, sí hay un avance. Sin embargo, pues, sin embargo, podemos decir que no hemos llegado todas en el sentido de que se expresen, ¿no? En nuestra llegada tenga una relación directa con un mejor entramado institucional y legal para los derechos de las mujeres. Por ejemplo, por ejemplo, el tema hay un análisis que hizo el Foro Económico Mundial que me parece muy plástico, ¿no? Muy, muy claro. Dice, México es uno de los primeros países, el segundo, el tercer país en participación política de las mujeres, pero es de los últimos lugares en participación económica.
quiere decir que la llegada nuestra, ¿no? La llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisión no están teniendo una relación para que las mujeres podamos avanzar, todas las mujeres podamos avanzar y lograr mayor autonomía económica. Y si no tenemos autonomía económica, sabemos muy bien que incluso mujeres que viven situaciones de violencia doméstica muy fuertes, ¿no? Que luego terminan en feminicidio algunas, no pueden separarse digamos, de esas relaciones porque no tienen autonomía económica. Entonces, peleamos contra la violencia, pero no la empatamos con el tema de la autonomía económica. Entonces, algo está pasando, estamos llegando, ¿no? Pero no hay un compromiso en ese sentido. Y bueno, pues, digamos, la presidenta que se ha comprometido con un sistema nacional de cuidados, eso implica financiamiento. Un pasar los cuidados de las responsabilidades de las mujeres a las responsabilidades del Estado implica una reestructuración del presupuesto público para poder liberar, digamos, ese tiempo de las mujeres, esas capacidades de las mujeres para efectivamente poder acceder a todos los derechos. Entonces necesitaríamos una reforma fiscal enfocada al género, porque yo también recuerdo que en algún momento revisé, pues hay una partida presupuestal, ¿no? Para la cuestión de género y realmente, pues, siento, bueno, desde mi punto de vista que revisé, no hay como un aumento significativo para atender la cuestión de género. Y con base en esto, realmente cambia un poco la perspectiva, bueno, desde su punto de vista, cambia la perspectiva que tengamos, por ejemplo, una primera presidenta, esa es una. Y también, ¿cuál será su papel de usted en los próximos años en esta legislatura donde está usted como representante de Movimiento Ciudadano, diputada? Bueno, lo que tenemos ahorita es un anexo, ¿no? O sea, los anexos en el presupuesto es, de todo el presupuesto, yo voy a poner aquí lo que favorece a las mujeres, ¿no? Entonces, lo voy a juntar todo para que se vea. Eso es lo que tenemos en este momento y por eso nos damos cuenta que baja, que sube, no, bueno, más bien no sube, sino que bajan, han bajado las inversiones para alcanzar los derechos de las mujeres o que nos ponen, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, ¿no? La pensión de adultos mayores lo están recibiendo tanto número de mujeres y te lo pongo en el anexo. No, pues no, o sea, no estamos hablando, el anexo es precisamente para no estamos hablando de, digamos, que lo que se les da a las mujeres, ¿no? Porque finalmente ese es un derecho universal, ¿no? Estamos hablando de las políticas precisamente de género, las políticas que logran una emancipación, digamos, de las mujeres de sus tareas tradicionales. Pero bueno, nos ponen eso, hemos dicho, ok, ya, pónmelo pues, ¿no? Pero entonces sí, se abulta el presupuesto, pero en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, con programas, digamos, universales que nos los suman en el anexo de género. Y luego, yo creo o sea, ¿qué es lo que tenemos con la primera presidenta? Y repito, más de 500 presidentas municipales que no se pueden decir, a mí no me toca, a mí no me toca, no, si también llegaste por una historia. Las presidentes municipales, las gobernadoras llegaron por una historia de lucha del movimiento feminista en los últimos 30 años en México y el mundo. No pueden decir, no, pues yo aquí llegué porque, no, 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 no. O sea, hay una historia que o sea, que tienes que hacerle una mínima reverencia a esa historia. Y la presidenta también, o sea, ¿qué es lo que tenemos? La expectativa es una esperanza, ¿no? Es una esperanza de que en estos 6 años, no sabemos cuándo va a volver a haber una presidenta mujer, que en estos 6 años realmente, digamos, deje una institucionalidad para que las mujeres, todas, en toda nuestra diversidad, alcancemos los derechos, pero para eso, pues necesita hacer pacto con todas las mujeres en nuestra pluralidad. No lo está haciendo, o sea, está digamos, haciéndolo con las suyas, ¿no? De su partido, de su mayoría gobernante, pero no lo está haciendo en pluralidad y me parece que además esa es la historia del movimiento feminista y de los derechos de las mujeres, una historia siempre de alianzas muy plurales para poder llegar. Entonces, lo que hay es
una expectativa, sigue habiendo esa expectativa, digo, no tiene ni el año de haber llegado, sigue habiendo esa expectativa, sigue habiendo esa esperanza. Mandó dos reformas constitucionales, reducción de brecha salarial y igualdad sustantiva. Eso implica muchas cosas, ¿no? Tiene que implicar una revolución en la mirada de cómo se decide en la política pública y cómo se decide la inversión presupuestal y en un acuerdo, o sea, para poder reducir la brecha salarial se necesita un acuerdo con el sector empresarial. Se está trabajando, cómo se va a trabajar, quiénes lo van a trabajar, además de cambiar, digamos, muchos de los marcos legislativos que tenemos para garantizar esa reducción de la brecha salarial y esa igualdad salarial. El papel legislativo en estos 3 años que yo, digamos, estoy ya trabajando es cerrar, en primer lugar, cerrar todo lo que quedó abierto en el Senado. En el Senado de la República votamos un mes de permisos paternos. Mm. Se votó en comisiones, yo estaba en la comisión de trabajo y ahí está. O sea, tenemos que volver a discutir el tema de permisos paternos. Igualdad salarial. El Pleno del Senado de manera unánime votó 11 reformas a 11 ordenamientos distintos para garantizar la igualdad salarial. En México firmó y ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre acoso y violencia laboral. Eso también, en el Senado de la República se cambiaron 5 ordenamientos para, digamos, para ir acercándonos, por lo menos en términos legislativos, a erradicar la violencia y el acoso. El tema de, por supuesto, la reducción de jornada. La reducción de jornada laboral hace 90 años que México firmó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que dice la jornada laboral debe ser de 40 horas. Hace 90 años y seguimos en la jornada de 48. Eso es para todos los y las trabajadoras, pero también pensando en las mujeres, las familias, digamos, las necesidades de las familias y la relación de quienes trabajan remuneradamente con su vida familiar y su vida personal es otra a la que teníamos hace 100 años, que eran las mujeres a tener hijos encerradas en su casa y los hombres como proveedores en la calle. Eso ya se movió, eso está movido. Y entonces el tiempo de trabajo es un tiempo que tenemos que relacionarlo no solamente con el trabajo, sino con la vida cotidiana, tiempos de la vida y tiempos del trabajo. Entonces, el tema de la reducción de la jornada me parece, digamos, una cuestión muy importante. ¿Y qué más te puedo decir? Digamos, por ahí va, ya se van muy rápido, ya estamos a medio segundo periodo de sesiones de la primera Sí. legislatura. Entonces, pues ojalá que logremos, digamos, que esto que se votó de reformas constitucionales, la igualdad sustantiva y la reducción de brecha, eso tiene que expresarse en leyes secundarias, tiene que expresarse en presupuesto público y la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados decide el presupuesto público y bueno, en mi tarea como presidenta de la Comisión de Movilidad, tenemos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que también necesitamos cambiar 11 ordenamientos jurídicos para homogeneizar lo que dice la ley y lo que dicen, digamos, dice la Ley General de Salud, la Ley de Comunicaciones, digamos, una serie de ordenamientos para que pues cada vez más la ley general no sea solo una ley general, sino que se vaya, digamos, concretando en leyes secundarias que son las que se tienen que poner ya, que son mucho más específicas para lograr que en nuestro país en el 2030 lleguemos por lo menos a nos demos un buen acercamiento al compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de bajar a la mitad las muertes por hechos viales. Oiga, diputada, ¿cuál sería como lo ideal para que las mujeres que están incursionando en la política estén realmente en todas las tomas de decisiones?
porque, por ejemplo, la diputada Gabriela Jiménez me decía que, pues, la Jucopo, por ejemplo, no sé, o en la toma de decisiones, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, pues realmente no había como mucha participación de las mujeres, pero no sé cuál sea su perspectiva o su forma de ver las cosas. ¿Cuál sería como lo ideal para que las mujeres realmente estén en la toma de decisiones en la política? Pues mira, efectivamente tenemos que compartir, ¿no? Mucho más, digamos, las, la, mucho más los espacios, ¿no? Donde se dan los espacios donde verdaderamente se toman las decisiones. Yo creo que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados no hemos podido armar el grupo plural que ya venía existiendo la primera legislatura paritaria. ¿Cuántos meses llevamos? Pues a quién le tenemos que pedir permiso, o sea, quién nos tiene que decir si sí o no. ¿Por qué no se ha formado ese grupo plural? ¿No? Digo, ¿y por qué tenemos que formar ese grupo plural informal? Pues precisamente para construir entre nosotras, las diferentes bancadas, acuerdos. No es un grupo para sacar una cosa u otra cosa específica, no. Cada quien pone, ¿no? Que cada bancada pone qué le interesa y entonces vemos en qué sí podemos jalar juntas y trabajar con nuestras bancadas para que eso suceda. Bueno, no hemos podido formar ese grupo plural. A mí también, o sea, ¿no? De alguna manera, pues me parece que ahí, no sé, te digo, no sé qué nos está deteniendo. Nosotros tenemos una coordinadora parlamentaria que es Ivonne Ortega, ella ha estado, ella ha dicho, pues aquí estamos y aquí seguiremos, hagamos el grupo plural, pero finalmente, pues es un grupo que no se ha podido hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Me parece que hay que hacer alianzas. Siempre lo hemos dicho. Ahorita tenemos el lugar, tenemos los lugares, los estamos ocupando. Aprovechemos esos lugares. Aprovechemos que tenemos esos lugares y espacios para poder hacer las alianzas. Desde la presidenta hasta la última regidora, somos miles de mujeres, miles las que estamos ya en un espacio de toma de decisión. Bueno, pero tenemos que lograr, estamos muy separadas, estamos muy fragmentadas, ¿no? Entonces tenemos que para mí es como tenemos que lograr, ¿no? Como lo hemos dicho durante muchos años en el movimiento feminista, avanzar trechos juntas antes que las diferencias nos separen, ¿no? Entonces, ser capaces de decir, a ver, este trecho sí nos une, vamos a hacerlo, este trecho ya no, aquí ya tenemos muchas diferencias, ok, no, este otro trecho sí nos une, vamos avanzando. Entonces tenemos que ser capaces de eso, porque si no, la fuerza de nuestra llegada, si no cambia la realidad de las mujeres, pues finalmente van a decir, ¿y para qué llegaron? Son lo mismo, hacen lo mismo, no cambian las cosas, todo es igual, ¿no? Entonces, con respecto a eso, creo que tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo porque como vemos, ¿no? Los avances democráticos no son para siempre, ¿no? Los avances democráticos hay que Ujú. defenderlos todos los días, porque si no, no son para siempre y nosotras también. El terreno que hemos ganado lo podemos perder. Si no demostramos que Entonces, nuestra llegada cambió la vida de las mujeres y por tanto de las familias y por tanto del país. ¿Qué dices, Janine? claro. Oiga, entonces, perdón, le interrumpí, que le haría un exhorto también a las diputadas de las otras fuerzas políticas que realmente se comprometan a hacer por ejemplo, este grupo plural, porque creo que es importante. Yo recuerdo que que nos habían invitado como prensa a este grupo y luego lo Semana cancelaron. pasada. Yo me Sí, acuerdo hace unas semanas, no tiene poco. sí. Entonces, usted daría como ese exhorto a que se cree este grupo plural, porque me parece que es importante que se unan todas, porque eso creo que también requiere ver la sociedad, no solamente que, o sea, sí hay representación, ¿no? Del pueblo en la Cámara de Diputados, pero cada fuerza política o cada diputada trae también sus iniciativas, su agenda, ¿no? Y Sí. considero que pueden impulsarlo juntas. No sé usted cómo ve esto, sí, creo que es Sí, importante.
Claro, no, absolutamente. O sea, yo aquí sí hablo como Movimiento Ciudadano, no solamente como yo. Tenemos a nuestra coordinadora es la única coordinadora mujer en este momento de todas las bancadas en la Cámara de Diputados. Hemos Y dicho que se forme el Grupo Plural, aquí estamos para construir las, como decía, las alianzas necesarias y sacar ese grupo, pues tendría que haber estado, o sea, lo ideal es que estuviera hecho ya antes de la próxima semana, que es 8 de marzo, dar alguna noticia, una buena noticia por parte del Congreso. ¿No? Vamos a votar este dictamen, vamos a avanzar en esta legislación. Creo que a lo mejor ya no nos da tiempo, porque el 8 de marzo pues ya es la semana que entra, este, pero me parece que efectivamente hay que hacer todas las mujeres y sobre todo las que son vicecoordinadoras, ¿no? En los grupos parlamentarios poder impulsar al interior de su bancada que para este 8 de marzo necesitamos que ese grupo plural esté constituido para hacer efectivamente como análisis, como discusiones, como acuerdos, ¿no? Informales que luego se formalicen en las bancadas y en decisiones de la mesa directiva para poner dictámenes a favor de los derechos de las mujeres en una sesión que se vote. Imagínate que llegue el 8 de marzo y que no tengamos nada que ofrecer, que no hayamos votado alguna legislación, digamos, importante, ¿no? Aparte de las dos reformas legislativas que mandó la presidenta, pero cuando entró, pues realmente nuestra rendición de cuentas va a estar, digamos, muy, muy deficiente. Yo espero que así sea, que de manera muy generosa todas nos pongamos de acuerdo en algo. Creo que hay muchas cosas que nos unen para este 8 de marzo avanzar, digamos, en algún tipo de legislación sobre, pues, sobre alguno de los temas sobre violencia, ¿no? Que ya es una de las demandas, de las agendas más sentidas del movimiento feminista, esa es su agenda. Y bueno, hay muchas cosas todavía que hacer, además de comprometernos a un mejor presupuesto digamos, un mejor presupuesto público a favor de los derechos de las mujeres. claro. Oiga, diputada, ¿sería tan amable de explicarnos cómo ha sido, por ejemplo, su participación cuando usted fue candidata a la presidencia a este tiempo que hemos llegado, que ya tenemos la primera presidenta? ¿Cuáles fueron los retos que usted tuvo pues, que tener en ese momento? Y también, si me pudiera compartir si vivió violencia política, violencia de género en ese momento. ¿Cómo fue su participación? ¿Cuáles fueron los obstáculos y los retos que tuvo que pasar? No, pues en el 2006 todavía era muy raro, exótico, digamos de alguna manera, el tener una candidata a la presidencia. Ya había habido candidatas a la presidencia, doña Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto. Sin embargo, ahora sí, las reglas democráticas de participación política, pues ayudaron a que por lo menos yo, digamos, en ciertos sectores de la población me conocieran, poder hablar sobre la agenda sobre esta agenda feminista, ¿no? Que yo postulaba y, bueno, obviamente en general era una agenda socialdemócrata, pero ligada a derechos, ligada a libertades, ligada a justicia social. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es abismal. O sea, yo era un ser extraño, ¿no? En una candidatura a la presidencia y en este momento tenemos una presidenta de la República. O sea, es decir, sí hay un salto cualitativo muy importante y ese salto cualitativo tan importante se da porque crecieron los grupos, las redes, ¿no? Mujeres en plural, las redes de mujeres, mujeres de la A a la Z, una serie de organizaciones de mujeres cuya agenda era la participación política, ¿no? La participación política que primero fue por cuota y después ya se legalizó en la paridad, ¿no? Entonces, sí fue totalmente, digamos, distinto, ¿no? El contexto es distinto, el movimiento feminista ha ganado, yo vengo del margen, yo vengo del momento donde los movimientos y las agendas sociales nuevas, digamos, por nuevas agendas, la LGBT, la feminista, la ambientalista, la de derechos humanos,
pues a partir, digamos, de la alternancia, a partir de que empieza la transición democrática en el 88 con la ruptura del partido de Estado, se empiezan a generar, ¿no? Estos movimientos, estas agendas que llegan en algún momento al gran cambio constitucional en el artículo primero que reconoce los derechos humanos, ya no las garantías individuales, sino los derechos humanos, el derecho a la no discriminación, ¿no? Y entonces, pues se da todo este movimiento y efectivamente, pues llega la primera presidenta. A las mujeres nos va bien en democracia. En sociedades autoritarias nos encierran de nuevo, ¿no? Y así ejemplos hay muchos en el mundo, ¿no? De que ya veníamos ganando derechos y llegan gobiernos autoritarios y nos encierran. Entonces, en democracia vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, ¿no? Hasta pues ahora, ¿no? El reconocimiento de la paridad que hace que tengamos 13 gobernadoras, que tengamos presidenta y que tengamos, digamos, toda esta participación política de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los retos? Los retos eran en ese momento, era decir, tenemos derecho, aquí estamos. Por supuesto que peleamos la presidencia de la República como otros espacios, ¿no? Y esa respuesta rara, esa respuesta de qué bien que esté, pero no estamos preparados para una mujer, ¿no? A mí la pregunta era, oye, pero México no está preparado para una mujer presidenta, ¿no? Y bueno, pues 20 años después tenemos una mujer presidenta, pues sí, así es, ¿no? O sea, 2006, 2025 más o menos, ¿no? 15 años, una cosa así, si no me falla la aritmética. Entonces, ese fue un reto muy importante, pero sin embargo hubo 1 millón de personas que votaron por mí, ¿no? Que votaron por esa agenda, que era lo que decimos, seguimos, somos una minoría, pero aquí estamos, somos parte de la diversidad y la pluralidad política Claro. ¿no? De nuestro país. Entonces, esos eran los retos en este momento, y ahora los retos son que nuestra llegada traiga cambios, que nuestra llegada sea para que México sea otro México, ¿no? Un México con prosperidad, pero una prosperidad que distribuya derechos, que reconozca derechos, que sea menos desigual, ¿no? Nosotros venimos de la desigualdad, las mujeres, queremos un país más igual para todas las personas y eso implica un reconocimiento de derechos, inversión, política pública, ¿no? Entonces, que nuestra llegada, del margen a nuestra llegada, se diga, oye, está muy bien que estén llegando las mujeres porque miren cómo está cambiando la vida, ¿no? Oiga, ¿vivió violencia política en ese Ah, momento? sí, 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 por supuesto. No, no, por supuesto. Yo fui 3 veces al Tribunal Electoral para que se ratificara mi candidatura a la presidencia. Había un sector del partido muy masculino, había mujeres también, pero muy masculino, en el sentido de decir, no, ella no puede ser nuestra candidata, porque efectivamente no trae dinero, porque el México no está preparado para una mujer presidenta, porque no. Entonces ellos querían que fuera el doctor Simi o que, ¿no? En fin, querían otras apuestas, ¿no? Porque las mujeres pues no pueden. Y dijimos, bueno, pues no, no, el tema es, las mujeres sí podemos, es un partido nuevo, tiene que tener una oferta distinta porque la gente está hasta acá de los partidos y si somos un partido como cualquiera, pues entonces no nos va a dar nuestro espacio, necesitamos fortalecer ese camino que hemos decidido en cuanto a agenda, y fueron incluso 2 momentos muy duros de violencia física, ¿no? Yo salí de una asamblea con un portafolio en la cabeza porque si no me caían las botellas. Fue una situación muy difícil, muy complicada, pero bueno, pues finalmente se hizo la campaña y después se perdió el partido. Yo también tuve muchos errores, también lo reconozco, pero finalmente pues se perdió. Eso que habíamos ganado se perdió ya en la elección para el 2009. Oiga, ¿usted contendía en ese momento contra el expresidente López Obrador? Sí, con Calderón, López Obrador, el del PRI, el de Tabasco, Madrazo, y con Campa Cifrián, que era Oiga, del... cómo vivió usted los debates contra ellos? Porque usted era la única mujer también, Sí. ¿no? Pues bien, ¿eh? Muy bien, porque me decían, oye, qué valiente, qué barbaridad, pues todos, o sea,
si yo estaba nervioso, ellos también, o sea, no era de que hay ellos muy poderosos y yo ahí nerviosa, no, para nada. O sea, en el primer debate creo que me fue muy bien, porque pues fue mi primera aparición, ¿no? Para la gente era así como, ¿quién es esta? ¿De dónde sale? En fin, ¿no? Y bueno, muy claramente con la agenda que yo estaba planteando, y era una agenda, pues, era una agenda distinta a la que estaban ofreciendo los otros candidatos. Entonces, bien, los debates fueron fundamentales, que también es, perdón, eso es un avance democrático que espero no se pierda en el sentido de cuando fue Rosario Ibarra, pues ni debates había, ¿no? Y cuando fue Cecilia Soto sí había debates, pero no la dejaron participar porque solamente eran los tres grandes, ¿no? Cuando yo soy candidata, pues logro un mayor conocimiento de mi candidatura, precisamente porque ya la regla era, tienen que participar todos los candidatos a la presidencia en los debates, no nada más los tres primeros, los dos punteros, no, 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 sino todos. Entonces ahí también participé y eso fue muy importante. Oiga, ¿y en su campaña hizo algo así como para que la gente la volteara a ver o para llamar la atención? Me refiero para tener presencia, más que nada. No, era la agenda, ¿eh? Lo que yo hice fue una campaña en las universidades. No, no tenía dinero, o sea, no teníamos, nosotros teníamos ideas, pero no teníamos dinero. Entonces, que además también eso hay que reflexionarlo en la política, ¿no? Más bien hay que hacer política con ideas y menos con dinero porque las cosas no están yendo muy bien. Entonces yo estaba en las universidades, ¿no? Entonces, todos los días en una, dos, tres universidades en los estados, hablando con los jóvenes, que era un poco, pues, quienes nosotros le apostábamos a los jóvenes y a las mujeres, ¿no? Para nuestros votos. Y bueno, pues te digo, era una agenda tan novedosa que los jóvenes, así como que yo llegaba a los auditorios y es como, ay, no, qué flojera, o sea, esta señora política de qué nos va a hablar más o menos. Y me ganaba el auditorio en mi conversación, me ganaba el auditorio, pero precisamente porque los jóvenes pues estaban en estos temas también, ¿no? Una política distinta de drogas, el tema del aborto, el tema de los derechos de la diversidad sexual, o sea, todos estos nuevas agendas, la agenda ambiental y tal, nuevas agendas, ¿no? Que entonces que sí paraban un poco, ¿no? Y eso era y en general mi campaña fueron más, digamos, más escenarios que mítines, ¿no? O sea, eso fue lo que hice, digamos, o sea, en escenarios, el Día Mundial del Agua, pues en una presa seca, ¿no? Donde, pues ahí para los medios era muy interesante esas fotografías de decir, Claro. pues, esto está pasando con el agua, ¿no? Y así el Día de la Mujer Rural, pues en una parcela de fresas en tal estado, ¿no? Y así, ¿no? Era como hablar con las mujeres rurales. Cuando hablé de política exterior sí, de la política exterior, pues en la línea, ¿no? En la línea que tiene todas las cruces de todos estos migrantes muertos, ¿no? Al tratar de cruzar esta frontera. Entonces eran como una campaña más de escenarios, ¿no? De decir, aquí está el mensaje y aquí está, ¿no? Lo que representa este mensaje que yo estoy dando, ¿no? Así fue. Esa era la distinción, ¿no? No eran templetes, mucha gente, rollos, ¿no? Sino pues talacharle a mostrar físicamente de lo que yo hablaba. Oiga, ¿qué le dejó su participación como candidata a la presidencia ahora en su ejercicio como política? Porque usted también ya estuvo en el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados, pero pues usted, digamos, ha estado de manera activa en la política, ¿no? Y creo que es importante retomar su experiencia, ¿no? Como porque yo siento que todavía hay pocas mujeres en la política que tengan muchísima experiencia, creo que son pocas, entonces no sé si nos pudiera compartir eso. Bueno, pues primero no separarte, ¿no? No, o sea que un poco tener como muy claro por qué quieres llegar a un puesto de toma de decisión. Me parece que eso para mí siempre fue muy importante, o sea, tener mi plan de vida, o sea,
¿no? ¿Por qué me muero en la raya? ¿Cuáles son las cosas que no voy a dejar en el camino, así sean las más difíciles? Eso, cómo voy a construir alianzas, ¿no? Cómo realmente lo que yo estoy diciendo no es una locura mía, sino realmente responde, ¿no? A sectores de la población que quieren verse representados en esa agenda, ¿no? Los políticos no construimos conocimiento, tomamos el conocimiento para elaborar la defensa de nuestras posiciones, ¿no? Entonces, estar cerca del conocimiento, cerca de quienes generan conocimiento a partir de la agenda, para hablar con evidencia, ¿no? Para hablar cada vez más, hay una ciudadanía más informada, la ignorancia se nota, un político ignorante se le nota muy rápido que no sabe ni de lo que está hablando y la ciudadanía dice, pues ya, goodbye, ¿no? O sea, como tener esos elementos, plan de vida, conocimiento, y también, y estar como siempre, en realidad nosotros lo que estamos haciendo y cada vez más es llevar el conocimiento de la sociedad civil organizada que tiene experiencia, que ha analizado, que tiene agenda a la Cámara. Todo lo que yo he hecho no me lo invento yo sola, ¿no? Hay siempre una organización, dos, tres, que están con esa agenda y digo, bueno, esta agenda es la que yo comparto, vamos, ¿no? Vamos, o yo hago la propuesta o denme la que ustedes traen y vemos cómo la impulsamos, siempre con esta relación, ¿no? Porque si te separas, me parece que pierdes para qué estás, para qué llegaste, ¿no? Y sobre todo aquellos que estamos llegando, digamos, a partir nuevos, ¿no? A partir de esta apertura para ampliación de derechos políticos. Entonces, por una parte, digamos eso, también saber que entras, que vas y vienes, ¿no? Que puedes ir y venir. O sea, cuando no estés en la legislatura, pues realmente, o en un puesto, digamos, de decisión política, pues puedes, o sea, regresas, digamos, pues, a ser una ciudadana, un ciudadano común, ¿no? Y fortalecer, digamos, el conocimiento, ¿no? De tu agenda. Yo después de mi candidatura a la presidencia, que aprendí mucho, yo decía, yo como mujer les puedo decir lo que hay que hacer para que te vaya bien y lo que nunca hay que hacer para que te vaya mal, porque yo lo viví y me fue muy mal, ¿no? Entonces, una vez que se dio toda esta tragedia de mi partido, fue la campaña, terminó, otra vez entramos en muchas contradicciones y finalmente se perdió el registro. Yo me salí de ese partido y a la siguiente elección, en el 2009, se perdió el registro que se había ganado en el 2006. Entonces dije, a ver, pues yo aprendí mucho, pues vamos a, Michelle Bachelet entró a ONU Mujeres a dirigir el programa de ONU Mujeres y lanzó un proyecto muy grande sobre participación política de las mujeres. Yo dirigí ese proyecto con varias organizaciones y fueron 2, 3 años de formación de mujeres políticas, un proyecto que se llamó SUMA, Democracias e Igualdad, y era un proyecto de formación política, sobre todo de mujeres para espacios de toma de decisión a nivel local. Trabajé 2, 3 años en eso, muy fuerte, ¿no? Para construir este programa de formación y mentoría y luego ya le volví a entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues salí y volví a entrar, o sea, también un poco regresándonos yo creo que siempre hay que, nosotras, digamos, como recién llegadas en términos históricos, ¿no? Siempre había un 10%, un tal de mujeres en el Congreso y tal, pero digamos, como masivamente recién llegadas, pues ser capaces de ser autocríticas, ¿no? Y ser también no víctimas, sino decir, esto sí me fue muy bien y, ¿no? Lo defiendo como parte de los triunfos, digamos, que vamos teniendo, de los éxitos que vamos teniendo en nuestra participación y poder eso, pues también, ¿no? Como enseñarlo, como siempre estar pendientes de las otras, ¿no? Para que no vivan quizás las experiencias negativas, por lo menos que yo viví, ¿no? Que vivan otras, pero no esas, porque de esas ya aprendimos.